Hola hermano, Dios te bendiga en esta tarde, que Dios nos ha permitido vivir hasta este momento a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo durante ya más de un año. Le damos gracias a Dios, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bien, vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días jueves. Eh, Vamos a continuar con esta serie que se llama Los Milagros de Jesús. Esta es la parte número 3 de este tema milagros. Y estamos explicando un poco aquí, todavía no me adentro a muchos milagros, que es lo que trataré de hacer durante esta serie. Pero quiero todavía analizar un poco la clase de milagros que Jesús hizo. La clase de milagros. Y esto es muy importante porque quería comenzar con estos puntos. Porque hoy muchos, pues obviamente dicen ser tan científicos, pero hay cosas que hacen ellos que ni científicas son. Pero tratan de ser tan científicos y tratan de encontrar una traba. Pero alguien dijo una vez, un científico dijo, cada puerta que la ciencia abre, encontramos a Dios en ella. Y eh, la gente dice, es que científicamente eso no se puede comprobar. Bueno, hay cosas que no se pueden comprobar científicamente. Yo te diré una. Eh, si yo te preguntara, ¿qué comiste ayer? ¿Qué comiste ayer? Tú me podrás decir que comiste algo. Yo te lo diré, demuéstramelo científicamente. Y sabes qué, eso no lo podrías hacer. En el momento no lo podrías hacer. Tal vez hay algunos métodos que podríamos utilizar para científicamente comprobar que hiciste eso. Pero en ese momento no lo puedes hacer. Entonces yo te diría, entonces estás mintiendo, porque lo que tú crees que comiste no es cierto que lo comiste. Y tú me vas a decir, no, yo te aseguro que sí, te lo juro que comí esto. Yo te diría, pues sabes qué, mientras no me lo demuestres científicamente, pues no lo creo. O sea, hay cosas, hermanos, que rayan en lo ridículo. Y muchas de las cosas ponen en entredicho los milagros de Jesús, porque son milagros extraordinarios. Entonces ya hemos visto su poder sobre la enfermedad, una introducción, ya hemos visto su poder sobre la enfermedad, donde entendimos que la enfermedad y la muerte entraron al mundo cuando entró el pecado en el mundo. Y desde ese momento el hombre empezó a luchar con enfermedades, empezó a luchar con dolencias y empezó a luchar con debilidad en su cuerpo. Desde entonces la humanidad ha vivido en crisis de lidiar con todo tipo de enfermedades. También vimos su poder sobre la naturaleza, donde vimos cómo el hombre puede predecir, puede incluso planear algo con el clima, pero jamás cambiarlo. Jamás puede cambiarlo. Nadie hasta este día ha podido cambiar el clima. Nadie. Por lo tanto, al ver a Jesús, este tipo de milagros hacen ver que Él es Dios. Entonces vamos a pasar a otro análisis más para después pasar a ir a otro punto del análisis de los milagros de Jesús. Entonces, estos son los que hemos visto, cómo utiliza la Biblia el término milagro, que ya lo vimos, que hemos visto que hay varias palabras que la Biblia utiliza para milagros. Y estamos en este segundo punto, ¿qué tipos de milagros Jesús hizo? Y nos falta analizar esos dos últimos puntos, ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Y por qué los milagros de Jesús crearon controversia? ¿Por qué? Bueno, seguimos en el segundo punto, que es qué tipo de milagros hizo Jesús. Entonces, ya vimos el poder sobre la enfermedad, el poder sobre la naturaleza y ahora vamos a ver el poder sobre el mundo espiritual. El poder sobre el mundo espiritual. Las películas de terror, como El Exorcista, le han dado a nuestra generación una versión fantasiosa de la posesión demoníaca, ¿verdad? Y ahora mucha gente con ese tipo de imágenes de Hollywood eh, identifica una posesión demoníaca como que todo debe ser así, como que la gente se empieza a arrancar cabellos y muchas de esas cosas que no dudo que eso suceda porque un espíritu inmundo habla de un espíritu que va en contra de, o sea, es algo que está destruyendo poco a poco el cuerpo del ser humano.
Ahora debemos saber que los demonios se oponen a los propósitos de Dios y en ciertos casos logran el acceso a cuerpos y personalidades humanas. O sea, no es de todos los espíritus que posesionen a una persona, pero en algunos casos ocurre. Y veremos un caso aquí, un caso que está aquí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1, vemos aquí el endemoniado Gadareno. Gadareno se le dice porque vivía en esa región, en la región de Gadara. Y dice aquí que vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice un espíritu inmundo porque era un espíritu que lo llevaba a hacer cosas destructivas, por eso se le llama espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Por eso de eso es un espíritu inmundo, porque él mismo se hiere. Dice aquí que se escuchaba a este hombre de día y de noche gritando mientras se cortaba con piedras. Y muchos creían que este hombre tenía una fuerza sobrehumana, ya que tenía la reputación de poder romper las cadenas con las que había sido dominado o atado. Entonces era algo espeluznante, nos ponemos a imaginar qué sería pasar por ese sepulcro y de repente encontrarte con un hombre completamente desnudo y loco, porque dice que no estaba, después dice que lo encontraron en su juicio cabal, o sea, quiere decir que era una persona que no estaba fuera de sí, que no la podían dominar, que iba de aquí para allá gritando y dando voces. Sigue diciendo este pasaje, versículo número 6. Cuando vio pues a Jesús, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vemos que cuando Jesús se encontró con este hombre, enfrentó a los demonios y ellos supieron que serían expulsados. Lo sabían, que no tenían nada que hacer, no podían resistirse como resistían las cadenas. Y que no podían poner oposición a una voluntad que Jesucristo les daba. Ya que reconocían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, es decir, como una autoridad por encima de ellos, que lo que les ordenaba debía cumplirse. Entonces, sigue diciendo el versículo número 11 de este pasaje. Dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Es importante esa palabra, les dio permiso. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer eso. O sea, ¿cómo es que hay un espíritu inmundo y yo le digo: yo te permito que hagas? No, no es cierto. Y muchas veces hemos visto eso en la televisión o incluso en el internet, que le dicen: yo te estoy abriendo esto. Pues ¿con qué autoridad? ¿Con qué facilidad abren estos hombres la boca y dicen y pretendiendo tener una autoridad mayor que ellos? Y pues, eso no es cierto. Dice ahí: saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, estos demonios suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo.
Veamos ya, para ir a un punto de suplicar, era un punto de suplicar, como pidiendo permiso, habla de la gran autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Suplicaron que los enviara los cuerpos de un gran hato de cerdos que estaba pasando cerca. Jesús les concede su petición. Veamos, o sea, la gran autoridad que Jesús tiene sobre el mundo espiritual, aún sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos que tienen que pedir permiso para actuar. A su mandato, los hombres dejaron al hombre, los demonios dejaron al hombre y se apoderaron de los cuerpos de los cerdos que luego se abalanzaron cuesta abajo para morir en el fondo del mar. En este caso, Jesús ejerció poder sobre el mundo espiritual y liberó a un hombre atormentado a quien más tarde los habitantes de la ciudad lo vieron y empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque era alguien bien conocido que nadie podía dominarlo. ¿Y cómo era posible que viniese un hombre y no con cadenas ni grillos, sino solamente con su voz mandara y ahora él estuviese en su juicio cabal? Eso era algo impresionante. Es interesante que este milagro tiene dos efectos. Número uno, miedo por quienes conocieron a este hombre en su etapa de endemoniado y rogaron a Jesús que se fuera. Y número dos, el hombre que había sido liberado de los demonios quería ir con Jesús y quería ser su discípulo. La autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual mostró su poder para controlar los espíritus malignos y brindar sanidad y salvación al hombre que habían dañado. Y de estos milagros vamos a ver muchos de ellos. Y después analizaremos bajo esta serie otros milagros más. Pero es impresionante tener en claro cómo Jesús tiene esa autoridad que vemos en otro milagro más adelante que veremos, que dice que cuando Jesús se presentó delante de un endemoniado, el endemoniado dice que de repente se abalanzó y le dijo: ¿qué tienes conmigo? Jesús dice: yo te conozco, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dijo Jesús: cállate y sal de él. Eso es impresionante. Si nos remontamos a lo mejor esa película del exorcista, no vemos esa autoridad. Vemos como dos hombres que son de la religión popular se enfrentan a una niña que tiene un espíritu inmundo, pero no pueden dominarlo. No me imagino a Jesús en ese punto. No me imagino a Jesús así. Yo me imagino al maestro teniendo esa gran autoridad y llegando, y solamente al punto de su voz las cosas se realizan porque él lo dice. Pero vamos a ver otro punto que vemos acá. Dice aquí: les contaron lo que lo habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque fue algo extraordinario. Pero muchas veces, hermanos, cuando los milagros de Jesús ocurren, o te arrepientes, o quieres que esas cosas se detengan para no verte tú avergonzado de lo que está ocurriendo. Pero vamos a ver otro punto: el poder sobre la muerte. Aunque tenemos la tendencia a ignorar nuestra mortalidad, hay muchos elementos que nos recuerdan la realidad de la muerte. Los padres se convierten en abuelos y se debilitan con la edad. A veces la vida de algunos jóvenes se va cegada antes de tiempo por causa de accidentes automovilísticos o enfermedades. Sin embargo, la muerte de un hijo es una de las experiencias más angustiantes para un padre y una madre. En Marcos capítulo 5, siguiendo este pasaje, Marcos capítulo 5, verso 35, vemos este pasaje y vemos este milagro de Jesús. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Veamos en esta historia a un hombre que su hija estaba sumamente enferma de gravedad y buscaba a Jesús con desesperación. El nombre de este hombre se llamaba Jairo, con confianza de que si Jesús llegaba, entonces su hija tendría una oportunidad para sanarse de esa gran enfermedad que la quejaba y no moriría. Y muchos dirían: ay, tiene toda una vida por delante y qué injusto sería Dios si ella se fuera. Sin embargo, esto no sucedió. El maestro se entretuvo con una mujer que tenía flujo de sangre y a quien la puso por ejemplo de fe. Y en ese tiempo, la hija de este hombre, llamado Jairo, murió. Y aquí vienen razonamientos humanos. Y es el hubiera. El hubiera, ¿verdad? Y si Jesús hubiera. Y si la mujer hubiera. Y si Jairo hubiera. Y si la niña hubiera. Y el hubiera, en el término humano, empieza a entrar en cosas que son irremediables. Cuando nosotros utilizamos la palabra hubiera, es porque estamos diciendo diciendo un panorama que ya no es posible. Hubiera esto, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, pero ya no se puede hacer, a menos que volvieras en el tiempo, lo cual es imposible. Seguimos allí, versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña. Jairo, al ver a su hija muerta, pues él pensó: todo se ha terminado. Mejor prepararme para el servicio funerario. Y Jesús le dice que crea. Jairo pensó que la ayuda de Jesús ya no era necesaria. Sin embargo, el Señor estaba decidido a alentar la fe del hombre y aún así fue a ver a la niña. Jesús vio todo el alboroto que ya había y les dice la verdad, pero la gente se burlaba porque ciertamente para el ser humano la muerte es algo irremediable, pero Jesús es Dios. Los hombres en un quirófano o en una cama de hospital luchan desesperadamente contra eso que se llama la muerte, para que un hombre, su cuerpo reaccione, para que un hombre tenga esa oportunidad de poder seguir viviendo y que su cuerpo y su corazón no deje de latir. Pero cuando eso sucede, ya no hay nada más que hacer. Y eso era el pensamiento que aquí vemos. La gente decía: ya no hay nada más que hacer. No molestes más al maestro. El maestro tiene un límite. Pero se iban a dar cuenta de que no hablaban solamente con un maestro, hablaban con Dios mismo. Detrás de la incredulidad se encontraba la suposición de que era imposible despertar a alguien del sueño de la muerte. Y entonces vemos este pasaje. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Veamos, con solo unas palabras de Jesús, la niña se recuperó, revivió, resucitó. Aunque es muy poco lo que se registra, además de que los que estaban presentes, pero hubo reacciones, lágrimas, abrazos, alegría, por lo que sorprende en esta reacción. Pero dice aquí que se espantaron grandemente. Aquí la palabra espantaron, del versículo número 42,
Viene de una palabra griega que significa causar un asombro o causar un éxtasis. ¿Qué cosa es un éxtasis? Un éxtasis es un estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Es decir, es como ver algo que te causa pensar que no estás en la realidad. Tal vez puede ser por una emoción muy fuerte que tú piensas que estás soñando. Tal vez es por una emoción de mucha tristeza que tú piensas que esta no es la realidad de lo que estás viviendo y que quieres despertar, que quieres que las cosas cambien de alguna manera. Ese es un éxtasis. Fue un hecho tan extraordinario que la gente sentía que tal vez era un sueño y que tal vez era una fantasía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Para terminar, Jesús dio dos instrucciones más. Les dijo a sus padres que le diesen de comer y que no le dijesen a nadie lo que habían visto. La gente que había sido incrédula fue testigo de un milagro, pero no partícipe del gozo. Jesús mostró poder sobre la muerte, una cosa irremediable. Todos los milagros demuestran la autoridad de Él y la que tenía sobre la enfermedad, la naturaleza, el mundo espiritual y la muerte, que son cosas que el hombre no tiene bajo su control. Por eso hay mucha gente que no cree los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque les suenan increíbles que Jesús tenga poder sobre la muerte, sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza y sobre la enfermedad. No lo puede creer. Pero así es. Jesús tiene este gran poder y esta gran autoridad. Y con esto comenzamos un poco más a analizar los milagros de Jesús desde esta perspectiva, que Jesús demostró la autoridad que él tenía, que solamente Dios tiene. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones.